A continuación, disfunciones sexuales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Disfunciones sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones sexuales. Buenos días, distinguidos amigos televidentes de Telesucesos Canal 29. Otra vez continuando con disfunciones sexuales. Disfunciones sexuales, un tema apasionante y que hoy día estamos tratando acerca del alargamiento del pene. Bien, hemos hablado de la parte clínica, ¿no es cierto?, que se podía hacer alargamientos desde el punto de vista clínico. Hoy día vamos a tratar del alargamiento desde el punto de vista quirúrgico. La primera diapositiva, por favor. El alargamiento quirúrgico, y antes de esto vamos a terminar mostrando una diapositiva con respecto al alargamiento clínico con un aparato. Ese aparato se llama aparato extensor. Ustedes pueden mirar en la diapositiva. Es un aparato que tiene las varillas laterales, se puede graduar milimétricamente girando una rodela que nos puede dar un alargamiento en milímetros. Entonces esto se cambia, digamos, se alarga cada 3, cada 4 días, y esto se debe permanecer por el aparato colocado en el cuerpo no más de 4 horas. Bien, hoy día vamos a hablar acerca del tratamiento quirúrgico, y lo más importante es saber que hay normas definitivas que tiene que respetar el médico, el cirujano que va a hacer este tratamiento quirúrgico. Estas normas son prácticamente internacionales y sobre todo de la conciencia del cirujano. El cirujano tiene que estar convencido de lo que va a hacer, tiene que estar seguro de lo que tiene que hacer, y además el paciente debe estar comprometido y conocer las normas. En primer lugar, lo primero que hay que hacer es una historia clínica importante, una historia clínica general, completa del paciente. Hay que estudiar, hay que investigar acerca del funcionamiento de todos sus órganos internos, de todo su funcionalismo cardíaco, respiratorio, circulatorio, digestivo y sexual, ¿no es cierto? Y ahí es lo más importante: cuándo se comenzó el problema, cómo comenzó el problema, por qué cree que usted tiene un problema en un pene que aparentemente es normal, o definitivamente ya alguien le ha dicho que tiene corto, o posiblemente su médico, el especialista y su pareja le dice que todo es normal, pero usted cree que es corto y que usted prefiere y que usted pide y que usted insiste en un alargamiento. Una vez que tenemos una historia clínica general del paciente y sexual del paciente, nosotros tenemos que hacer el examen físico, y con el examen físico ya podemos tener un diagnóstico. El examen físico consiste en una serie de maniobras para en realidad ver primero la formación del pene, si hay alguna deformidad, alguna deformación. De igual manera, si el paciente está pidiendo y se está quejando de un acortamiento y quiere un alargamiento de su pene, pues tenemos que mirar en flacidez, en primer lugar, cómo está su pene, ¿no es cierto? Debemos consultar cómo están los cuerpos cavernosos, debemos mirar cómo están las raíces de los cuerpos cavernosos, debemos saber cómo está su glande, su prepucio, en fin, tenemos que hacer un diagnóstico
Y ahora, con este diagnóstico, sabiendo que no existe otra patología a nivel del aparato sexual masculino, entonces podemos pensar si definitivamente hay razón en creer que es un poco corto o si hay razón en que es normal, pero que el paciente insiste, pide, quiere un alargamiento, que en este caso sería un alargamiento quirúrgico. Pero una vez que nosotros hemos hecho el diagnóstico clínico, necesitamos saber cómo está funcionando, cómo está la función sexual del paciente en este momento. Y por lo tanto debemos hacer las pruebas de función sexual. Estas pruebas de función sexual, ya les hemos contado a ustedes, son 5. La primera, para ver cómo está la sensibilidad del pene, con un aparato que nos va a dar, que nos va a medir la sensibilidad en diferentes sitios del pene. En segundo lugar, para ver cómo está la microcirculación, quiere decir cómo llega la sangre y cómo retorna la sangre a las partes blandas del pene y los testículos. En tercer lugar, para saber cómo está la circulación propia del pene, ¿no es cierto? Entonces vamos a medir y a graficar cada una de las 6 arterias. Hemos dicho que hay 6 arterias que intervienen en la erección. Estas 6 arterias tenemos que graficarlas y las hacemos en 2 tiempos quirúrgicos, en 2 tiempos, digamos, no quirúrgicos, sino en 2 tiempos, para saber cómo está antes de la colocación de una inyección intracavernosa vasoactivadora y después de la inyección, cómo responde a esta inyección. Y la respuesta va a ser una erección definitivamente, y puede ser una erección rígida, pero además de eso nosotros vamos a medir ahora las arterias y vamos a medir y vamos a performar las arterias, ¿no es cierto? Y vamos a tener un dibujo y vamos a saber cómo están antes y cómo están las arterias después, cómo se han dilatado, cómo está llegando la sangre. Después de esto ya tenemos un diagnóstico definitivo, ya no solo un diagnóstico físico, sino un diagnóstico definitivo, un diagnóstico físico más un diagnóstico funcional. Si sabemos que el paciente está funcionando adecuadamente, correctamente, pues ya sabemos que el problema es solamente del acortamiento en el caso de que el pene sea corto, o del alargamiento en el caso de que, teniendo un pene normal, el paciente insista en que quiere un alargamiento quirúrgico. Después de esto debemos hacer una explicación amplia al paciente acerca de la técnica quirúrgica. Eso es importante, que el paciente conozca la técnica quirúrgica. Nosotros manejamos algunas técnicas quirúrgicas y después de estas 2 pruebas importantes, tanto la física como la fisiológica, o sea, funcional del pene, nosotros ya podemos escoger entre 1 o 2 pruebas para saber, entre 1 o 2 técnicas, para saber cuál de estas técnicas quirúrgicas podemos aplicar, y tenemos que darle al paciente una explicación clara y una explicación que está basada en nuestra experiencia personal, en lo que hemos aprendido a más de nuestra experiencia, ¿no es cierto? O diríamos al contrario, de lo que hemos aprendido y más de nuestra experiencia. Y podemos inclusive mostrarle al paciente una casuística de lo que hacemos y de los resultados que hemos tenido. Esto va a ser totalmente importante para él, para que conozca y para que sepa y para que se decida, porque el método quirúrgico tiene que conocerse y también tiene que decirse las posibles complicaciones que pueden haber y generalmente algo que es importante, lo más importante, yo diría, en este tratamiento, cómo el paciente debe reaccionar después de la cirugía, cómo nos debe ayudar, cómo debe cumplir con todas las instrucciones, estrictamente con todas las instrucciones que nosotros les damos para el postoperatorio, para el tratamiento postquirúrgico. Después de que hemos hecho todo esto, entonces nosotros vamos, bien, esto es lo que no hacemos. Por eso ustedes vieron que cabecean esta diapositiva, ¿no es cierto? Porque nosotros no tocamos para nada la albuginia. La albuginia es la membrana que cubre los cuerpos cavernosos, ¿no es cierto? Que es una membrana inextensible.
Se dice, yo no lo he hecho, mis profesores tampoco lo han hecho, estos alargamientos colocando materiales en la albuginia, o sea, haciendo unos cortes, como ustedes verán en la diapositiva B, se ha colocado ahí un pedazo de una coloración café, cortando definitivamente la parte de la albuginia, tanto en el lado del cuerpo cavernoso derecho como en el del cuerpo cavernoso izquierdo. Esto no hacemos nosotros, no está recomendada, no tiene buenos resultados. Al contrario, hay problemas catastróficos. Lo mismo sucede con la diapositiva del lado C, la número C. Son pequeños fragmentos que se van a colocar en la albuginia, y definitivamente estos pequeños fragmentos tampoco dan buenos resultados, y por lo tanto nosotros queríamos mostrarles lo que no hacemos, lo que no haremos jamás, lo que no hemos hecho. Por esta razón vamos a mostrar lo que sí hacemos en la siguiente diapositiva. Bien, aquí es lo que hacemos. Definitivamente ustedes están viendo dos imágenes, una a la izquierda y otra a la derecha. Quiere decir, estas dos imágenes nos van a mostrar la incisión, que verdaderamente no es la que yo hago, pero es parecida a la que yo hago. Es una incisión cóncava hacia abajo a nivel del pubis. El pubis, ustedes lo pueden ver al momento que se tocan ese huesito que está en la parte baja del abdomen. Ese es ahí está el pubis, ¿no es cierto? Y a ese nivel comienza la incisión. Para mi criterio, esta incisión que tiene dos ramas no es la mejor, esta no la practico, yo la hago una cóncava hacia abajo, semicurva, digamos, hacia abajo, y esta es la incisión que me da mejor facilidad para llegar hasta el ligamento suspensorio. En la diapositiva del lado derecho, número 2, ustedes ven en color azul el ligamento suspensorio. Vamos a cortar el ligamento suspensorio y de esta manera vamos a liberar el pene del sitio donde está colocado, y vamos a obtener entre 1 a 1,5 centímetros de longitud. No es una longitud mayor que se puede obtener con esta cirugía. Con la técnica quirúrgica que más tardecito les voy a mostrar, que yo hago, que no está descrita en los libros, que por eso no tenemos una diapositiva, con esa técnica se puede alcanzar un poquito más, hasta 2 centímetros. La siguiente diapositiva, por favor. Con la siguiente diapositiva es prácticamente una continuación de la anterior, está más claro. Ustedes ven el ligamento suspensorio y ustedes ven cómo el ligamento suspensorio se ha cortado. Hay muchas técnicas para cortar el ligamento suspensorio. Primero, el ligamento suspensorio no es una lámina, no, de ninguna manera, es prácticamente una lámina gruesa, no una lámina fina, una lámina gruesa. Y a veces se dice que tiene 3 partes, una derecha, una izquierda y una en el centro. Y en medio de estas divisiones hay un poco de grasa. Esto yo personalmente no lo he encontrado. Y lo que yo hago definitivamente es cortar el ligamento suspensorio como todo el mundo lo hace, pero yo tengo mi técnica para hacerlo. Esta técnica algún día se la voy a presentar, pero aquí en la televisión no la voy a decir. La siguiente diapositiva, por favor. Nosotros estamos viendo aquí el ligamento suspensorio. Miren el ligamento suspensorio, que es como su nombre lo indica, está suspendiendo al pene. Esto hace que el pene no se caiga, digamos, hacia abajo, y cuando se corta este ligamento suspensorio se va a caer, pero va a aumentar de longitud hacia el exterior, ¿no es cierto? Y esta diapositiva, sobre todo, he querido mostrarles para contarles qué es lo que yo hago personalmente, con mi experiencia en algunos casos que tengo hechos. Esta casuística va alrededor de unos 30 casos, ¿no es cierto? Bien, cortamos el ligamento suspensorio y la parte anterior del ligamento que ustedes están viendo hacia la izquierda, y la parte posterior del ligamento
que están viendo hacia a la parte derecha de esta diapositiva, yo personalmente uno estos dos bordes, el posterior con el anterior, y de esa manera fijo el tamaño que yo he liberado y que va a alcanzar y que va a alargar el pene. Esto no está descrito definitivamente, no es una parte fácil del procedimiento quirúrgico. El procedimiento quirúrgico no es difícil, es un procedimiento quirúrgico relativamente cómodo, indudablemente muy meticuloso, es como se dice normalmente, es una cirugía de relojero, pero hay que hacerla bien hecha, pero esta no es difícil. Esta es la parte más difícil, por decirlo así, de la cirugía. Cuando yo trato de unir el borde posterior con el borde anterior para ganar esos 2-3 centímetros que ustedes ven que está en color celeste claro, ¿no es cierto? Celeste claro por debajo del hueso ilíaco, del hueso del pubis que está ahí, ¿no es cierto? Esa parte blanca ovalada que ustedes tienen ahí es el hueso del pubis, ¿no es cierto? Vamos a liberar el ligamento suspensorio y el borde posterior, yo le voy a recorrer hasta el borde anterior y ahí voy a hacer una sutura, un anclaje para saber cuánto ha recorrido el pene de atrás hacia adelante. Y esto es el alargamiento que yo conseguiré con esta técnica quirúrgica, ¿no es cierto? Esta es creo que es la más notable diferencia que tengo con el resto de la técnica quirúrgica que posiblemente yo aprendí y que no solo, que yo aprendí y que posiblemente hacen otros cirujanos, inclusive mis dos maestros de los cuales yo aprendí esta. La siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva, como ustedes ven, no estoy muy de acuerdo, por eso le hago cabecear un poco a la diapositiva. Ustedes ven 3 tomas, A, B y C, tanto arriba como abajo. La parte superior, ustedes ven dónde está el ligamento suspensorio. Ustedes ven que se corta el ligamento suspensorio y que en la del medio, en la B, ha crecido el pene con respecto a la toma del lado A. En el lado C, definitivamente, cuando ya hemos cerrado la herida quirúrgica que está aquí graficada, pero que tampoco la practico yo no hago la línea vertical, la incisión vertical, la herida vertical, no, solo diríamos las 2 incisiones que hacen una curvatura hacia abajo, cóncava hacia abajo. Esa es la incisión que yo hago, y una vez que ya se ha cerrado, queda, como ustedes ven, el pene más grande. Comparen ustedes la del lado 1, la A, con la B y con la C. Esto es lo que se ha ganado, esto es lo que ha crecido, esto es lo que ha aumentado, esto es lo que se ha conseguido. Y esto se puede ver en las 3 fotografías, digamos así, dibujos de arriba como en los de abajo. En los de abajo, en la C, ustedes ven que todavía ahí se ha conservado, está en color azul, parte del ligamento suspensorio. Esto es lo que sucede generalmente cuando no se hace lo que yo aconsejo que se haga, unir el borde posterior al borde anterior, anclar el borde posterior con el borde anterior, y de esa manera se consigue un crecimiento, un alargamiento del pene. Pero es importante decirles también, mostrarles y decirles que cuando no se hace esto que les estoy diciendo, de unir el borde posterior al borde anterior, indudablemente en el postoperatorio inmediato hay que hacer un estiramiento del pene. Y este estiramiento del pene se hace con unas pesas que le mantienen los 2-3 primeros días del pene, le mantienen estirado hacia abajo. ¿Para poder qué? Para poder mantener este espacio que se ha ganado. Yo prácticamente no hago esta maniobra, que ya la vamos a ver en la siguiente diapositiva. No hago esta maniobra, aquí está la maniobra. Miren ustedes,
Entonces, en los días posteriores al posoperatorio o en el posoperatorio posterior, se coloca esta pesa que va a tener alargado el pene. Yo no hago esto porque ya lo he, digamos, ganado este espacio haciendo el anclaje del borde posterior al borde anterior. Definitivamente esta es una cirugía que da muchos buenos resultados cuando está hecha sobre todo en aquellos pacientes que necesitan verdaderamente, porque tienen un pene corto de verdad. En aquellos pacientes que definitivamente teniendo un pene más o menos normal quieren un alargamiento que les dé mayor satisfacción, en fin, es una cirugía, pero una cirugía en la cual el paciente se debe comprometer a guardar todas las instrucciones, todas las explicaciones que nosotros le damos para que no se complique. Las complicaciones en esta cirugía son sobre todo fibrosis. O sea, ¿qué quiere decir fibrosis? Quiere decir un endurecimiento que se presenta a nivel de la incisión. Este endurecimiento se debe justamente a que el espacio que ha quedado en aquellas cirugías que no se hace el anclaje que yo les he contado, va a quedar un espacio y en ese espacio se va a llenar de material, grasa puede ser un poco de líquido sanguinolento, y entonces en ese espacio, para que ese espacio quede ocupado, se hace una fibrosis, un endurecimiento, y esto es lo que da la acción de alargamiento del pene. Pero para esto necesitamos, como les había contado, como habíamos visto hace un rato, necesitamos poner un peso en los primeros días, 2, 3 primeros días, necesitamos mantener el pene estirado, digamos así, hacia abajo para poder mantener el espacio que hemos ganado en el alargamiento. Esto cuando no realizamos el anclaje que yo les he dicho del borde posterior y que he repetido tantas veces, discúlpenme por favor, pero la verdad que esto es muy importante en la técnica quirúrgica que yo la desarrollo y que con la que les digo he tenido, gracias a Dios, grandes y buenas noticias y buenas resultados. El término es ese, buenos resultados, pacientes agradecidos entre paréntesis a veces también. ¿Por qué? Porque entre paréntesis, porque para que esté agradecido necesita que la pareja también confirme que está bien todo, ¿no es cierto?, en la relación sexual. El mantenimiento del pene en la posición de erección hacia adelante y hacia arriba es muy importante. Por esa segunda razón, esta es la segunda razón que digo, no solo para el alargamiento, sino para el mantenimiento hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia adelante, cuando hay la erección. Eso es muy importante. En el caso de que no se hace este anclaje, el pene puede mantenerse recto hacia adelante y hacia abajo. Esta es una pequeña dificultad, una pequeña molestia que da, yo no la he tenido en mi entrenamiento, tanto en Sao Paulo cuanto en Bruselas. Definitivamente veía que estos son los problemas que tenían los pacientes que no se hacían este anclaje. Este anclaje es importante porque hace que la erección sea hacia adelante y hacia arriba, como normalmente debe ser. Bien, yo creo que con esto terminaremos la parte del alargamiento del pene corto. Yo pienso que en las próximas veces vamos a hablar de otros tópicos interesantes que les va a ser útiles a ustedes. Creo que mi experiencia, tal vez tengo unos minutos más para hablar acerca de mi experiencia en este sentido. Mi experiencia es que en el Ecuador el pene normal va entre los 14 a los 16 centímetros, a los 15 centímetros. 16 es un pene un poco largo, grande. Y corto cuando hay 12, 13 centímetros, y en ese caso sí son necesarias estas cirugías de alargamiento. Bueno, mis queridos amigos,
Este ha sido el programa de hoy día y es un gusto estar como siempre para contarles cosas interesantes y novedosas y la experiencia personal. Gracias, que tengan un buen fin de semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Disfunciones sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones sexuales.